bendiciones. Hoy Dios tiene una palabra muy especial para nosotros y vamos a estar atentos a la palabra del Señor para nosotros. Que Dios les bendiga, buenas tardes. El tema de este mensaje se llama Un nuevo comienzo y les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, para leerlo de manera unida. Con un amén pueden indicar que ya están ahí. Dice unidos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé si alguna vez usted se ha sentido identificado con el versículo 2 de este pasaje. Al darse cuenta que su vida se convirtió en un terrible desorden que parece no tener solución, al descubrir que su corazón tiene un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. Hay personas que piensan que si tuvieran ciertas cosas estarían felices o estarían completos, pero esto es una mentira, porque en Colosenses 1:19 el Señor nos enseña que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Solo en Cristo vamos a estar completos, porque solo Él puede llenar el vacío de nuestra alma. No es una persona, no son las cosas, solo Cristo va a poder llenar ese vacío. Pero ¿qué nos separó de Cristo? ¿Qué nos ha impedido tener su amistad? La respuesta es el pecado. De hecho, el pecado es el que ha traído este terrible desorden a nuestras vidas. Porque cuando vivimos en pecado, vivimos en tinieblas, y esas tinieblas nos impiden ver las consecuencias que van a venir por nuestra desobediencia. Además, como era de esperarse, el enemigo es muy tramposo cuando nos invita a pecar, porque cuando lo hace, no nos pone ni siquiera en letras pequeñas las consecuencias que vamos a sufrir por aceptar sus invitaciones. Un ejemplo de las letras pequeñas, podrán recordar ustedes, son los alimentos o las medicinas, que ahí en letras, aunque sean pequeñas, nos advierte sobre las reacciones o consecuencias que podemos padecer si los consumimos. Pero el maligno no es así. Él nos invita o en ocasiones nos presiona para que nos rebelemos contra Dios, pero no nos advierte sobre las consecuencias que vamos a sufrir. El maligno suele decirnos: puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. ¿Quién es Dios para establecer límites? Pero no nos dice las consecuencias que vamos a sufrir por trascender esos límites. El enemigo nos invita a pecar, cualquiera que sea, robar, mentir, fornicar, cualquier rebelión contra Dios. Pero no nos dice de la destrucción que sufriremos nosotros, nuestra familia e incluso la sociedad por causa del pecado. Un ejemplo es cuando el enemigo nos invita a escuchar canciones o a ver películas que exaltan el ocultismo, la violencia, la sensualidad, pero no nos advierte de los tormentos que vamos a sufrir por habernos alimentado de estos contenidos. Esto lo mencionamos porque conocemos la historia de una joven que sufrió las consecuencias por descuidar su tiempo en internet. Hace unos años, cuando ella tenía cuenta en una de las redes sociales, se le hizo fácil pasar por alto las enseñanzas que tanto se nos han dicho en este lugar. Un día, mientras estaba en su red social, una persona publicó una imagen con contenido de ocultismo. En el momento que ella vio la imagen, la pasó rápido, porque sabía que detenerse a verla sería pecar contra Dios. Pero ella no hizo algo más para cuidar su salvación. Así que después, cuando esa persona volvió a publicar otra imagen de ocultismo, en esta ocasión la joven se detuvo. Miró para ver de qué se trataba y después entró para ver las publicaciones de esa persona.
Como era de esperarse, había peores publicaciones. Al darse cuenta salió rápidamente, porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Aparentemente nadie se dio cuenta. Aparentemente no pasó nada. Transcurrió un día, más días, un mes, más meses, y aparentemente ninguna consecuencia llegó. Pero después de varios meses, casi un año, las consecuencias llegaron. Ella cuenta que fue durante las noches que un miedo muy fuerte la empezó a atormentar. No podía dormir. Ese fuerte miedo le impedía descansar. Era como un tormento durante las noches. En medio de esas noches difíciles, la joven empezó a orar y a pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, ¿qué es esto que me está pasando? De repente vinieron a su mente las siguientes palabras: el que siembra para el pecado, del pecado segará destrucción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué sembraste? En ese momento ella recordó ese día cuando se le hizo fácil cruzar los límites en internet. Hermanos, el hecho de que las consecuencias no lleguen a los días o a los meses no significa que no van a llegar. Tengamos cuidado la próxima vez que consideremos pecar contra Dios. Los papás de esta joven se dieron cuenta de su situación. Gracias a Dios por esos papás que verdaderamente se ocupan y preocupan por sus hijos. Los padres hablaron con la joven. Ella confesó lo que hizo, confesó las consecuencias que ya habían llegado. Sus padres le reprendieron, la disciplinaron, oraron con ella y por ella, y tomaron decisiones firmes. Una decisión fue que se iba a cerrar esa cuenta de esa red social, la cuenta de la joven. No fue una decisión fácil, pues los hijos empezaron a decir: se pueden tomar otras medidas, cerrarlo es algo exagerado, ya que es muy útil para muchas cosas. Pero Dios le había dado esa instrucción a los padres y le dijeron a la joven: tu alma es más valiosa, tu alma es más valiosa que todo lo que puedas hacer ahí. Y cerraron la cuenta. Cabe mencionar que esto no quiere decir que usted va a salir a cerrar sus cuentas en las redes sociales, pero sí es necesario aprender que las instrucciones que Dios nos da las tenemos que obedecer si queremos ver la salvación de Dios. Al conocer la historia de esta joven, los pastores tuvieron carga por los niños de la iglesia. De hecho, la hermana Ceci empezó a compartir con las mamás, no sé si las mamás recuerdan, unas enseñanzas y un material que hablaba sobre la importancia de cuidar lo que los niños están viendo en internet y en la televisión. La hermana Ceci, no sé si ustedes recuerdan, también nos compartió sobre este tema. Y recuerdo algo que dijo y que en lo personal me impactó bastante. Dice, ella nos decía: papá, mamá, tal vez usted no conozca mucho sobre la tecnología, pero si usted es una persona piadosa, Dios de una o de otra forma le mostrará lo que sus hijos están haciendo a escondidas. Y Dios le ayudará para que usted pueda interceder y guiar a sus hijos a la piedad. Esto lo vemos en el profeta Eliseo. Dios le mostró la maldad que Giezi estaba haciendo a escondidas. Dios se lo mostró a su siervo. Padres, si ustedes son piadosos, Dios les mostrará las batallas con las que están luchando sus hijos. Y vale la pena buscar a Dios, porque como nos enseñaba el pastor hace 8 días, hay tragedias y dolores que pueden ser evitados si decidimos buscar y obedecer al Señor. La Biblia y la vida misma nos enseñan que las consecuencias del pecado son muerte, destrucción y una vida en ruinas. Pero le damos gracias a Dios porque Dios no nos dejó así. Dios no nos abandonó en nuestra perdición, en nuestras ruinas. Él proveyó un camino para que seamos salvos. El Padre Celestial nos ha dado a su Hijo, el Señor Jesús,
para que seamos salvos en Él. Ha enviado a su Espíritu Santo para tocar nuestros corazones y nos ha dado tiempo para venir al arrepentimiento. Si escuchamos la voz del Espíritu de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque mañana puede ser tarde. ¿Qué sucede cuando escuchamos al Espíritu de Dios? Pues el Espíritu Santo, semejante a como dice aquí, empieza a moverse en nuestras vidas y nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver la gravedad del pecado. Cuando uno no conoce a Dios o el Espíritu Santo, no hemos nosotros permitido que el Espíritu Santo nos hable, nos toque, es como si estuviéramos en tinieblas y no vemos que lo que estamos haciendo va a traer cosas malas. Pero cuando nosotros escuchamos su voz y le dejamos tocar nuestro corazón, Él abre nuestros ojos espirituales, vemos la gravedad del pecado, nuestro corazón vuelve a ser sensible y empieza a sentir el dolor al ver la destrucción que trajo nuestra desobediencia, una vida o familia en ruinas. Y quizá mientras observamos el caos que nos rodea nos preguntamos, ¿quién me diera la oportunidad de tener un nuevo comienzo? La buena noticia es que Cristo nos da esa oportunidad. Sin embargo, tenemos que hacer algo. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra cosa que debemos hacer es venir bajo el señorío de Cristo. A nosotros nos han enseñado que venir al señorío de Cristo es más allá de una oración. Decir, Jesucristo es el Señor de mi vida, es mi Salvador, va más allá de una oración. Porque cuando decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, lo que estamos diciendo es que Él es nuestra suprema autoridad y que de ahora en adelante vamos a hacer lo que Él nos diga. Venir bajo la autoridad de Cristo es permitir que el buen pastor nos guíe, es permitir que el buen alfarero nos moldee. Pero venir bajo el señorío de Cristo no es solo venir a escuchar instrucciones o a recibir procesos dolorosos del alfarero, porque otra de las bendiciones que recibimos cuando venimos a Cristo es el amor del Padre Celestial. El Padre nos recibe en su hogar, pero no nos deja como llegamos, sino que empieza a trabajar en nosotros para hacer una obra especial en nosotros. Y uno de los milagros más hermosos que vemos cuando rendimos nuestras vidas a Cristo es que el Señor nos convierte en una persona nueva, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una historia que demuestra bien el cumplimiento de este texto. Es sobre un señor, tal vez la han escuchado, que había tenido una vida de perdición, de pecado en la inmoralidad. Pero un día él decidió entregarse a Cristo, tuvo un verdadero arrepentimiento y una verdadera rendición. Mientras él caminaba un día por la calle, una mujer al verle le reconoció y le empezó a gritar, hola, hola, ven, soy yo, la misma. Al escucharla, este hombre, con la ayuda de Dios, le respondió, sí, pero yo ya no soy el mismo. Entonces le dejó y continuó su camino. En Cristo somos personas nuevas porque el Señor hace maravillas en nuestros corazones. Vamos a ver algunas de estas maravillas. 1. Cristo limpia nuestras almas. 2. Cristo trae sanidad y consuelo a nuestros corazones. 3. Cristo restaura nuestras vidas. En el primer punto, cuando dice Cristo limpia nuestra alma, les invito a que vayamos a Zacarías, capítulo 3, para que leamos de forma alternada del 1 al 7. Nos unimos en el 7. Zacarías 3, 1 al 7 dice:
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ustedes? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, unidos. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. En el versículo 7 que acabamos de leer, vemos que Dios tiene buenos planes y propósitos para nosotros, como nos enseñaba el pastor hace 8 días en Jeremías 1. Sus buenos planes no son solo para el pastor, para sus hijas, para los líderes, no. Los buenos planes de Dios son para todos, pero es necesario que nosotros nos rindamos verdaderamente a Cristo. Una persona verdaderamente arrepentida sabe que si voltea al pasado para ver su vida antigua, se avergonzará al recordar las cosas malas que hizo y que trajeron a su vida inmundicia, haciéndole sentir sucio, como el personaje que vimos en este pasaje. Incluso a lo mejor piensa que jamás podrá ser una persona limpia y nueva, pero el Señor es bueno, y a las personas que reconocen su pecado y renuncian a su vida pasada, les da la oportunidad de comenzar de nuevo y promete limpiarles. Es algo hermoso saber que en Cristo podemos ser personas nuevas y personas limpias. Si por favor alguien lee Isaías 1:18. Gracias. Y Ezequiel 36, 25 al 26 nos da la siguiente promesa: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Es verdad que muchas veces sentimos dolor y vergüenza cuando vemos nuestro pasado, e incluso tal vez pensamos que ya no había esperanza para el futuro, pero el Señor en Isaías 43, 18 al 19 nos dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estos textos no quieren decir que no vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado, porque sin duda vendrán. Pero lo que sí aprendemos es que no es lo mismo enfrentar las consecuencias solos a enfrentarlas con la ayuda de Dios, porque el Señor nos da la fortaleza para atravesarla y la esperanza de un mejor mañana. Como nos ha enseñado el pastor, hoy estamos parados en la cosecha de lo que sembramos ayer, y hoy estamos sembrando la cosecha en la que estaremos parados mañana. Tal vez hoy estamos parados en las ruinas que nuestra vida de pecado nos dejó, pero si nos arrepentimos de verdad y nos rendimos a Cristo, adelante veremos los milagros que Dios hará en nosotros. El versículo 19 dice: yo voy a hacer algo nuevo, y ya he empezado a hacerlo. Como podemos notar, estos versículos nos enseñan que en Cristo está la oportunidad de un nuevo comienzo. Isaías 43, 25 nos dice que el Señor borrará nuestras rebeliones y no se acordará de nuestros pecados. Hermanos, si Dios dice que Él olvida los pecados de aquellos que verdaderamente se han arrepentido, ¿quiénes somos nosotros para estar reprochando y recordando el pasado pecaminoso de nuestros hermanos en Cristo? Hechos 11:9 nos enseña que no debemos llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Sin embargo, las personas que hemos sido limpias por Dios tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque el precio que se pagó fue demasiado alto. El que pudiéramos salir de la inmundicia
para convertirnos en personas nuevas y limpias, no costó oro, no costó plata, costó la sangre preciosa del Hijo de Dios, del Hijo amado, de Cristo, por quien fue creado el universo y para quien fueron creadas todas las cosas. Por esta razón, cuidemos la salvación con temor y temblor. Hay personas que sí muestran respeto a Dios, pero muchas otras piensan que pueden jugar con la gracia, que pueden jugar con la misericordia. Es triste escuchar personas que dicen, si tú pecas o fallas, Dios te perdona, y si vuelves a pecar, Dios te vuelve a perdonar, y si vuelves a fallar, Él te vuelve a perdonar, y no importa las veces que tú peques o falles, Dios te perdonará. Pero hermanos, no es así de simple. Cada acto de desobediencia traerá su consecuencia. Además, el perdón de Dios y la salvación no es algo con lo que podemos jugar. No juguemos con la salvación, porque nos puede pasar lo de Sansón, el cual pensaba que podía pecar las veces que quisiera y ser librado, pero un día cruzó la línea del no retorno y tuvo que enfrentar las consecuencias. Hermanos, abracemos la salvación que Dios nos da y cuidémosla con temor y temblor. 2. Cristo trae sanidad y consuelo a nuestro corazón. Isaías 30:26 en la versión traducción al lenguaje actual dice: ese día Dios les sanará las heridas porque ustedes son su pueblo. Es importante recordar que Dios no hiere a nadie porque de Él no puede salir nada malo. Pero muchas veces Él sí permite que atravesemos circunstancias dolorosas que traen heridas al corazón. A lo mejor usted le ha preguntado a Dios, ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué permitiste que me abandonaran? ¿Por qué permitiste esa enfermedad? Tal vez nuestras preguntas no siempre sean respondidas aquí en la tierra, pero hay una verdad. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, Él trae sanidad y consuelo al corazón. ¿Cómo lo hace? No sé. Yo no puedo decirle de qué manera el Señor va a vendar sus heridas, pero sí le puedo decir que Dios es el único que puede hacerlo. Lo sabemos porque la Biblia lo dice y porque personas han conocido este milagro. Isaías 61 nos habla de las maravillas que la presencia de Dios hace en los corazones. Les invito a que vayamos a Isaías 61 para leer de forma unida del 1 al 2. Unidos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cómo puede un corazón herido ser sanado? No sé explicarlo, pero Dios puede hacerlo, porque nada hay imposible para Él. Jeremías 30:17 nos dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿Cómo puede un corazón enlutado ser consolado si las pérdidas son irremediables? No sé explicarlo, pero Dios puede hacerlo, porque nada hay imposible para Él. Isaías 57:18 nos dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Salmo 147:3 en la traducción lenguaje actual dice: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Conocemos la historia de una hermana que cuenta cómo la presencia de Dios trajo sanidad y consuelo a su corazón. El papá de esta hermana murió cuando ella era niña, y ante este suceso doloroso, su mamá empezó a luchar con la adicción al alcohol.
lo cual la convirtió en una madre descuidada y violenta contra su hija. La hermana cuenta que desde la muerte de su papá, ella lloraba mucho y la violencia de su mamá complicaba el proceso doloroso. Pasaron los años, más de 10 años, y ella continuaba llorando mucho la pérdida de su papá. Pero la hermana cuenta que hubo un momento cuando ella dejó de llorar a su papá, y ese momento fue cuando conoció a Cristo y le entregó su corazón. No cabe duda que cuando le entregamos el corazón a Cristo, Él no solo lo limpia, sino que también lo sana. La hermana dice: cuando yo conocí a Cristo, fue como si una luz resplandeciente brillara sobre mí, y fue en Cristo que encontré sanidad y consuelo. La hermana sigue recordando a su papá con amor, pero ya no tiene ese dolor. En Cristo pudo perdonar a su mamá y encontró consuelo ante la pérdida de su papá, porque Cristo puede sanar a los heridos y consolar a los enlutados. Hay un hermano que escribió lo siguiente: en el abrazo del Padre Celestial mi dolor se esfumó. No hay circunstancia que su amor no conozca y que su consuelo no pueda sanar. Cuando percibe su amor, todo resentimiento pierde su poder y el perdón aflora. Esa fue una de las experiencias más fuertes que viví en la presencia de Dios y que sanó mi corazón. El Señor, hermanos, está a nuestro lado aún en esos días oscuros y de dolor. Aunque no le podemos ver, no le podemos escuchar, tal vez no le podemos sentir, Él está allí. Tal vez el Señor ha venido a usted mientras se encuentra de rodillas clamando por ayuda, y sin que usted lo perciba, el Señor se ha acercado para abrazarle y consolarle. Tal vez diga: ¿cómo va a ser eso posible? Eso es la imaginación. Pero la Biblia nos lo dice en Salmos 139, 1, 5 y 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Si se pregunta: ¿cómo me daré cuenta de que Dios ha traído sanidad y consuelo a mi corazón? La respuesta es: cuando descubra que ya no hay dolor al recordar ese evento, cuando descubra que ya no hay lágrimas al pensar en eso, y si las llegara a haber, serán de gozo y gratitud a Dios por haberle consolado. 3. Cristo restaura nuestras vidas. Eclesiastés 3:15 nos enseña que Dios puede restaurar. Y el libro de Nehemías nos recuerda que Dios tiene poder para reedificar lo que estaba en ruinas. Hay un pensamiento que, inspirado en Juan 10:10, dice: donde el maligno dejó heridas, Cristo trae sanidad. Donde el maligno dejó destrucción, Cristo trae restauración. Y donde el maligno dejó muerte, Cristo trae vida y vida eterna. En lo personal, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios porque en este ministerio Dios nos ha permitido ver muchos milagros, muchas vidas restauradas. Y no solo hemos escuchado las historias, sino que hemos visto, nuestros ojos han visto cómo vidas, matrimonios, familias, hijos e incluso finanzas han sido restauradas en Cristo. Hace unos meses la hermana, cuando nos compartió el mensaje de Dios es fiel en responder la oración, ella nos contaba cómo Dios restauró su vida, y no solo su vida, sino su familia, sus hijos, incluso sus finanzas, porque Dios puede hacerlo. La hermana nos recordaba algo importante: si queremos ver a Dios restaurar nuestras vidas, será necesario un verdadero arrepentimiento y una verdadera rendición en obediencia a Cristo. Recordemos que el que está en Cristo es una persona nueva, por lo tanto, escoge nuevas y mejores decisiones. El que está en Cristo es una persona que, en vez de malinvertir su tiempo en televisión o internet,
lo ocupa para limpiar y ordenar su casa. El que está en Cristo es una persona que en vez de endeudarse en compras innecesarias, se disciplina para pagar sus deudas. Es una persona nueva que decide obedecer al Señor en cada área de su vida, y Dios bendice esa obediencia. Hay personas que se enojan con Dios diciendo: pero Dios no me ha respondido, Dios no ha traído restauración a mi vida. Pero quizás son personas que no han sido obedientes al Señor. Por lo tanto, su rebeldía se convierte en un obstáculo para que Dios pueda intervenir. Hace unos años, no sé si recuerden, una hermana nos compartía que ella estaba orando por su mamá, por la salvación de su mamá, y ella empezó a orar fuerte por la salvación, que Dios salvara a su mamá. Pero mientras ella oraba, Dios habló a su corazón y le mostró que ella no estaba tratando a su esposo como la palabra enseña. Gracias a Dios, la hermana fue sensible y se rindió en obediencia a Dios. Ella empezó a obedecer, porque cuando nosotros hablamos con Dios, somos sinceros, Él habla nuestra vida, y de forma específica, como nos enseñaban las hermanas, cuando Dios dice algo es específico: esto está mal, y con la ayuda de Dios podemos ser obedientes. Gracias a Dios, la hermana fue sensible y se rindió en obediencia a Dios, y ella pudo conocer el poder de Dios salvando a su mami. Hermanos, debemos tener presente que a veces no recibimos respuesta, no porque Dios no quiera intervenir, sino porque nosotros no queremos obedecer. Seamos obedientes a lo que Dios está diciendo. Hagamos lo que Dios está mandando. Entreguemos lo que nos está pidiendo. Y si esto incluso nos parece imposible, vamos a pedirle a Dios: ayúdame, Señor, ayúdame a obedecer, y Él nos va a ayudar. Él nos dará la fortaleza para ser obedientes. No permita que su rebeldía sea un obstáculo para que Dios intervenga, porque Dios quiere y puede restaurar la vida que hoy está en ruinas. Les invito a que vayamos a Ezequiel, capítulo 36, para leer de forma alternada del versículo 33 al 36. Ezequiel 36, para leer de forma alternada del 33 al 36. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Si usted intenta tener un nuevo comienzo por su propia cuenta, no va a poder, porque con nuestras fuerzas vamos a fracasar. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por esa razón necesitamos la ayuda de Cristo, porque Cristo es el único que pudo vencer a Satanás, porque Cristo es el único que con su sangre preciosa nos puede limpiar para hacernos personas nuevas, porque Cristo es el único que puede traer sanidad y restauración a las vidas. Vale la pena entregarle nuestra vida a Cristo, porque solo Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Vamos, para terminar, a leer Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 3 al versículo 5. Lo leemos de forma unida. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Espero sea de bendición, hermanos. Que Dios les bendiga.